Muy buenas noches, bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a entrar en la línea de nuevo de los dictadores, de aquellos mandatarios que han tenido episodios oscuros a lo largo de sus mandatos. El caso que nos ocupa hoy es el de Augusto Pinochet, recientemente fallecido y que deja tras su muerte oscuras incógnitas. Comenzamos. Para el oscuro y el polémico estudio de esta noche contamos con dos invitados de lujo. Por una parte, don Pedro Valdivia, cónsul honorario de Chile, pero que está aquí sobre todo por su condición de exiliado. Vivió de primera mano el conflicto, la llegada de Pinochet y tendrá seguramente importantes testimonios que contarnos. Buenas noches, señor Buenas noches. Valdivia. Buenas noches. Y también tenemos a Gerardo Sánchez, casi no necesita presentación, conocido periodista de Alto de Aragón y fotógrafo, que ha recorrido medio mundo, siempre dando también testimonio de cuestiones muy delicadas muchas veces. Buenas noches, Gervasio. Buenas noches. También conoces de primera mano el caso de Pinochet, como tendremos ocasión de comprobar enseguida. Y sin más introducciones, empecemos ya primero, de cara a los telespectadores, por analizar de manera general los hechos. Por ejemplo, el señor cónsul, ¿nos puede contar un poquito quién es Pinochet? Pinochet es nombrado por el presidente Salvador Allende en el año 1973 en sustitución del general Carlos Prat como comandante en jefe del ejército. Pinochet era un hombre que el general Carlos Prat lo propone, se va, Carlos Prat renuncia a su condición de comandante en jefe, había tenido unas manifestaciones de deshonor que le habían hecho a mujeres de oficiales y oficiales vestidos de civil, entonces él renuncia y le propone la figura de Augusto Pinochet, que en esa época estaba conceptuado como un hombre profesional cuya afinidad política pues era desconocida, pero que él significaba una cierta confianza a Prat en ese momento. Eso es lo que determina que el presidente Allende lo nombre como comandante en jefe. Este es un dato importante porque, como luego analizaremos que precisamente fue Pinochet quien acabó con el mandato de Salvador Allende, hemos de entender que es precisamente Allende quien nombró a Pinochet como comandante en jefe. Claro. Y en esta coyuntura, en ese momento, ¿de qué año estamos hablando? 1973. Por ubicarnos. En el 73 es cuando... Claro, varios meses antes del golpe. A ver, el golpe se produce el 11 de septiembre y el nombramiento es previo, por supuesto. El nombramiento es unos meses previo al golpe. En esa época, Carlos Prat yo creo que no encontró otra alternativa y propuso a Pinochet y Allende lo nombró. Claro, efectivamente fue así, o sea, no es que se tratara de una cuestión que Pinochet hubiese impuesto, no es así. Es Prats el que lo propone y Allende el que lo nombra una vez que él quiere marcharse. Por tanto, de esta forma espontánea y natural y legal, se queda en un puesto de alto nivel que le permitirá más adelante pues, llevar a cabo planes imprevistos para la mayoría. Es el nombrado comandante en jefe del ejército. En ese momento, Salvador Allende lo único que hace es coger a un militar de carrera, de prestigio, así es. Y que en ese contexto un tanto violento, o por lo menos conflictivo, pues le parece una opción interesante. Pinochet, ¿pero Pinochet quién es? Es militar de carrera, pero ya en aquel momento entonces era una persona que no sobresalía especialmente, pregunto. No, es que precisamente eso es lo que me llama la atención en lo que tú dices. No era un hombre que sobresaliera, no era un profesional distinguido, como se podría decir, usando una frase un poco manida. Yo creo que no lo era. Yo creo que era un militar de carrera, pero no era un hombre que se hubiese destacado por como se había destacado Carlos Prat, por ejemplo, porque Carlos Prat era un hombre que era, pues además de ser un profesional, era un investigador, había publicado libros, era un hombre muy bien conceptuado. Pinochet era un militar de carrera, pero no era un hombre que político. pudiera... No, claro, no era político, pero además tampoco, en mi concepto, por lo que yo he sabido, no era un hombre prestigioso, ¿sí?
¿ah? No era de los generales que se podría decir, bueno, pues este señor es conocido porque es un experto. A esa altura, pues ya se sabe que has pasado de ser un mero funcionario, que has estado durante muchos años hasta llegar a general, y que eres además, que es lo que pasaba con Prat. Prat era un hombre muy bien conceptuado, y el problema de la muerte de Prat precisamente está por eso, por el enorme prestigio que tenía antes del golpe dentro del ejército. Bien, con estas informaciones iniciales es como surge un inconveniente, un interrogante para nuestro programa, ¿no? Porque si se habla de un militar, ¿por qué están depredadores? Pues lo cierto es que bajo las manos o bajo las instrucciones de Augusto Pinochet, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas. Vamos, antes de entrar en estos temas tan delicados, a ver la ficha de nuestro personaje de hoy. Nombre: Augusto Pinochet Ugarte. Lugar y fecha de nacimiento: Valparaíso, 25 de noviembre de 1915. Fecha de su muerte: 10 de diciembre de 2006. Delitos perpetrados: 3.000 personas desaparecidas, 27.000 torturadas. Lugar de los crímenes: Chile, 1973-1990. Naturaleza de los crímenes: genocidio, torturas, terrorismo, asesinatos. Tras los datos que hemos visto sobre Augusto Pinochet, la primera pregunta que nos podría surgir es Chile antes de Pinochet, porque para luego comprobar un poco qué supuso la llegada de este general, habría que ver un poco cuál era la situación anterior. Nuevamente, es el cónsul la persona más indicada para comentarnos un poco el Chile previo al régimen dictatorial de Pinochet. El Chile anterior a Pinochet es un país, Chile es un país de una larga tradición democrática. Chile es uno de los primeros países de América Latina que se constituye, se organiza, conforma un Estado de Derecho. Unos lo hacen nacer en 1818, otros en 1833, con pocas intervenciones militares, las hubo, pero hubo pocas. Y es un país con una larga tradición democrática. Antes de Allende había sido presidente Frei, antes de Frei había sido presidente Alessandri. Allende había sido elegido democrática y constitucionalmente, había accedido a la presidencia de la República, y por lo tanto era un país que su gran problema era salir del subdesarrollo, era dar un salto hacia un progreso material para el cual tenía toda clase de condiciones, salvo el nivel de crecimiento compatible con el desarrollo económico de que hablábamos en aquella época. Por lo tanto, Chile es un país que evoluciona dentro de la democracia con distintos contenidos políticos. Alessandri es de derecha, Frei es demócrata cristiano y Salvador Allende es socialista. Allende asume la presidencia de la República en un pacto que hace con el Partido Demócrata Cristiano. ¿En qué año, perdona? En 1970. En 1970, 1970. Salvador Allende asume el poder siendo socialista. Exacto. Una coalición de partidos que integraba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y otros partidos más pequeños, es lo que conforman el apoyo político con el cual llega Allende a la presidencia de la República. Pero lo que pasó en la elección presidencial fue que Allende era la primera mayoría, con un 36%. Alessandri era la segunda mayoría con un 35, 34%. Y Tomic era la tercera mayoría con un 28%. Entonces el problema consistía en que la tradición conducía a que el Congreso tenía que ratificar a la primera mayoría relativa, puesto que no había mayoría absoluta. Entonces se llega a un entendimiento con los demócratas cristianos. Tomic había reconocido el triunfo de Allende y votan a Allende. Los otros candidatos deciden que Allende sea... Uno de ellos. Alessandri no vota a su favor. Alessandri podría haber sido candidato si los demócratas cristianos hubiesen pactado con él, pero los demócratas cristianos pactan con Salvador Allende, se acuerdan unas reformas constitucionales que le dan una serie de garantías a los demócratas cristianos y ellos apoyan el acceso de Salvador Allende a la presidencia de la República. Hay que tener en cuenta que Chile es un país que en aquella época pues podríamos caracterizar primero como un país de un desarrollo político, democrático, viejo en el continente, uno de los países modélicos en el tema de la democracia en el continente centro y sudamericano, pero que era un país con problemas de desarrollo económico inevitables. Por eso, perdón que interrumpa, ahora le quiero preguntar muy brevemente porque tenemos que dar paso a nuevas cuestiones. En esos casi 3 años de mandato de Salvador Allende, ¿Chile está contento?
Chile? Es decir, cuando se aproxima el golpe de Estado, ¿cuál es el ambiente que se respira? Bueno, es que hay varios momentos. Cuando recién asume Allende hay un momento de gran euforia y luego, pues, luego la oposición al gobierno es muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque hay un enfrentamiento político muy fuerte en el cual la derecha y los demócratas cristianos están muy fuertes, enfrentados en contra del gobierno de Salvador Allende por las reformas, por las nacionalizaciones, por las políticas económicas que se plantean, por las privatizaciones, nacionalizaciones, intervenciones, por la política decididamente dispuesta a mejorar las condiciones de vida de los sectores de trabajadores, los sectores económicamente más débiles de la sociedad chilena. Y eso crea mucho conflicto. Fuera de eso, por supuesto, está la acción del gobierno norteamericano de Richard Nixon, que es un decidido enemigo del gobierno de Allende. De eso ya entraremos, el papel de Estados Unidos, pero ahora nos interesaba, pues, entender un poco cuál era la coyuntura bajo la cual Pinochet va a llegar al poder. Tenemos puesto un país donde políticamente hay un conflicto muy serio entre la derecha y el socialismo de Allende, que con su política hemos de entender que tampoco había conseguido mejorar mucho el crecimiento del país. Antes de continuar avanzando con la cuestión, vamos a ver ahora el papel que nos puede explicar Gervasio sobre el perfil de las víctimas. Es decir, cuando llegue Pinochet al poder, entonces, ¿cuál va a ser la diana, el blanco que va a buscar contra su régimen? Sí, lo que es sorprendente es que un general como el general Pinochet, que es un general legal al poder, de hecho, él era el segundo en el escalafón del ejército de tierra después del general Pras. Él asume el poder porque el general Pras, que era el comandante en jefe, al renunciar le dice a Allende, esta persona es, digamos, fiable, ¿no? Sorprendentemente es un general que mantiene un perfil muy bajo y algunas investigaciones posteriores han demostrado que su relación con el golpe es prácticamente de 2 días antes del golpe de Estado. El golpe de Estado se produce el 11 de septiembre, que es un martes, y es el domingo anterior, durante el cumpleaños de una de sus hijas, cuando una misión de generales del ejército chileno van a visitarle para decirle, eres tú el que tienes que estar al frente del golpe de Estado, los marinos y los miembros del ejército del aire están a favor, tú eres el que tiene que ser el que tienes que ponerte a la cabeza de este golpe, ¿no? Teniendo en cuenta... Bueno, perdona que te interrumpa, más que nada porque esto seguro que llama mucho la atención. Con los años, uno acaba por asumir que un dictador de este tipo, con la duración de su régimen, tuvo que tener una mayor capacidad conspiradora. Pero por lo que contáis, y esto encajaría con lo que decía el cónsul, de que era una persona que pasaba desapercibida como militar. Sí, no, además yo creo que era un militar, porque el ejército chileno hasta ese momento era un ejército profesional y muy poco intervencionista. Y él un poco mantenía ese tipo de actitud, a pesar de que había habido ya casos no solamente de la renuncia del general Pras, el general anterior a Pras, el general Schneider, fue asesinado unos días después de la llegada al poder de Salvador Allende. Era un hombre además de gran influencia en el ejército chileno y fue asesinado por la extrema derecha. Entonces, realmente la situación en Chile se iba complicando durante el gobierno de Allende, pero hasta prácticamente el final Pinochet no asume un papel importante en el golpe. Y no obstante, a pesar de ello, el mismo 11 de septiembre, en las grabaciones que hay históricas, se ve hasta qué punto este hombre había mantenido un doble juego, ¿no? Una actitud absolutamente brutal con relación a su presidente, ¿no? Él es el que pide que se bombardee la moneda. En las grabaciones que hay del momento, grabaciones históricas, sus comentarios sobre Allende son realmente brutales, son de una falta de magnanimidad, de una falta de generosidad e incluso una persona muy retórica en su manera brutal de enfrentarse a su presidente. Y poco después empieza la represión brutal, ¿no? Y la represión brutal realmente no hay ningún momento en el que se mantenga una actitud, digamos, de respeto. O sea, ellos entran a saco, detienen a personas vinculadas a la Unidad Popular, que era el gobierno de Allende, apoyado por los comunistas, por el Partido Comunista y por sectores también de la extrema izquierda, que eran pues del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y lo que hacen es detener a todo el mundo. En algunos casos los hacen desaparecer, en otros casos los torturan salvajemente, y en otros casos los detienen en el Estadio Nacional
Y ahí empieza una represión brutal que llega hasta al menos el año 76. ¿no? Que quede claro, por tanto, que la diana, las víctimas del régimen, no son solo los miembros del partido de Salvador Allende, sino todo tipo de colectivos de izquierdas. Sí, sí, realmente ellos entran ellos lo que hacen es, en el momento en que llegan al poder, es intentar acabar con toda oposición política. La oposición política estaba formada por personas vinculadas al gobierno de la Unidad Popular y por otras personas, más incluso a la izquierda que el gobierno de la Unidad Popular, que fueron masacradas, fueron las directivas de estos partidos, en algunos casos minoritarios, pero en otros casos importantes, como el partido mayoritario que había ganado las elecciones con el mayor número posible, fueron guillotinadas prácticamente y muy poca gente consiguió salvar el cuello en los primeros meses de la represión brutal que persiguió tras el golpe de Estado. Luego entraremos en los aspectos concretos de la represión y también, ya que ha salido el tema, en el momento clave donde realmente se acaba ya con Salvador Allende. Antes vamos a pasar primero a ver el vídeo donde hacemos un recorrido sobre ese régimen y esa trayectoria de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet nació en Valparaíso en 1915. Comandante general de la guarnición de Ejército de Santiago, fue nombrado en octubre de 1972 comandante en jefe interino del ejército chileno y el 25 de agosto de 1973 fue confirmado en este cargo. Poco después, encabezaba un golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, auxiliado por los Estados Unidos. El presidente Allende, sin apoyos, se suicidó de un disparo y el Palacio Presidencial fue atacado por la Fuerza Aérea. Pinochet asumió el cargo de jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974 y el 17 de diciembre fue nombrado presidente. Entregó la comandancia en jefe del ejército en marzo y tomó posesión de un escaño designado y vitalicio en el Senado de Chile. Después de organizar una junta militar, emprendió una política represiva contra partidos y organizaciones de izquierda, que se saldó con millares de detenciones, muertes y desapariciones. Se torturaba a cualquier sospechoso. Tras suprimir el régimen democrático de libertades, propició una política derechista y neoliberal en lo económico, recibiendo créditos estadounidenses. En 1988 dejó el poder tras convocar unas elecciones presidenciales que ganó Patricio Aylwin, pero permaneció como jefe del ejército. Gracias a su condición de senador vitalicio, Pinochet negoció con los políticos para garantizar que dejaría el mando sin temor a represalias, consiguiendo inmunidad. Así se procedió durante la transición a la democracia en Chile. Y es que como senador, Pinochet tenía ciertos privilegios, entre otros contar con inmunidad frente a causas judiciales en Chile y estatus diplomático. El general viajó a Londres con pasaporte diplomático para operarse de una hernia lumbar y el 16 de octubre de 1998 fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón, que pretendía juzgarlo por los crímenes de la represión durante el régimen militar que encabezó. El gobierno británico denegó la solicitud para su extradición a España por considerar que su estado de salud no le permitía ser sometido a juicio. A partir de ahí, las causas se fueron acumulando hasta su muerte el 10 de diciembre de 2006. Nuestros invitados ya nos han comentado ese ambiente de conflicto político, de confrontación entre derechas e izquierdas, pero me gustaría que ahora nos contarais, vamos a retroceder al año 73, justo al día exacto en el que Salvador Allende está ahí en el Palacio de la Moneda y Pinochet ya ha asumido ese golpe de Estado. Esas últimas horas, ¿cómo fue eso? Bueno, lo primero que ocurrió en esa mañana es que yo estaba en Santiago y vi algunas calles de La Moneda y lo primero que pudimos observar era que los militares avanzaban por las principales avenidas cercanas a La Moneda y entraban en los edificios y echaban a la gente que estaba en los servicios públicos que habían ahí. Iban ya con sus propios vehículos acorazados y... Iban pertrechados y llevaban un pañuelo de color naranja. Y entonces veíamos que por radio escuchábamos algunas de las cosas que estaban pasando. Y esa mañana yo trabajaba en el servicio agrícola y ganadero y estaba a unas 2 calles de La Moneda. Entonces vimos cómo expulsaron a toda la gente que estaba ahí, los obligaron a marcharse
y siguieron avanzando, se robaron alguna cosilla. Te lo digo porque yo personalmente lo vi, lo que me sorprendió muchísimo que hicieron una cosa así, porque me parecía muy impropio, ¿no? Y luego siguieron hacia la Moneda y la toma de la Moneda la dirige el general Palacios. En la Moneda se organizó una resistencia. Perdona que te interrumpa, ¿quién estaba dentro de la Moneda? Dentro de la en ese Moneda momento? estaba el presidente con algunos de lo que se llamaba el grupo de amigos del presidente, que era un grupo de protección del presidente Allende. Estaban armados y la Guardia de Palacio, que era un destacamento de la Policía de Carabineros, se retiró. Empezaron los tiros desde Pero se unos retiró tanques. significa que desapareció. Se fueron. No tomaron partido no ninguno, tomaron sino parte desaparecieron. y se fueron. No protegieron al presidente, se marcharon. El presidente quedó con un grupo de gente que estaban armados dispuestos a resistir. Civiles, intuyo. Bueno, habían civiles, pero sí, civiles, por supuesto, pero era gente que tenía alguna preparación en el manejo de armas para proteger al presidente. Empezaron a disparar en contra de la Moneda desde tanques que se apostaron en lo que llamamos la plaza de la Constitución, y desde ahí dispararon hacia la Moneda. Hubo resistencia, se disparó desde la Moneda hacia los tanques, y luego, más tarde, como la resistencia funcionaba y como los tanques no tomaban el Palacio de la Moneda, luego a eso de las 13 horas, unos aviones de combate dispararon rockets en contra de la Moneda, y entonces ya la Moneda se vino abajo y empezó a incendiarse. Y entonces fue cuando entró el destacamento que dirigía el general Palacios, que después tuvo unas posturas un poco curiosas al final del gobierno de Pinochet, y tomaron la Moneda. Y al producirse la toma de la Moneda, Allende hace salir a las mujeres antes de que esto vaya a más, se marcha un grupo de personas. Ahí es el momento en que se graban esas conversaciones que están reproducidas en un libro de Patricia Verdugo, en el sentido de que qué van a hacer con Allende, si lo dejan marcharse, si va a tomar un avión, no va a tomar un avión. Y ahí está lo que refería Gervasio, en el sentido de que Pinochet es el peor en esa conversación, porque dice, bueno, el presidente se va y se va al extranjero, sí, pero el avión se puede caer, dice Pinochet. Eso dijo Pinochet, el Claro, avión se puede caer. se puede caer. O sea, era un hombre que había pasado de ser fiable a transformarse en el mayor traidor. Y no, incluso los insultos son tremendos. O sea, Ah, sí, realmente por se utiliza supuesto. un lenguaje muy No, chileno, soez. de por supuesto. soez, Sí, brutal, en Claro, el que claro, el que ha dirigido el golpe, entre comillas, se comporta con su presidente hasta hace unas horas de una manera sin compasión de ningún tipo, ¿no? Y hay un momento en que dice claramente, lo montan ustedes en un avión y luego lo lanzan al vacío, Claro. ¿no? Algo que luego se hizo con muchos de los Fue un procedimiento que se utilizó. represaliados. Sí. Me llama la atención el hecho de que un militar de carrera no aprecie la valentía de Salvador Allende, que ha estado luchando hasta el último momento ahí. Uno piensa que un militar tendría que valorar eso, ¿no? Es decir, pero por lo visto no, hasta el último momento ahí sin No, compasión. además, la manera de actuar del operativo que ataca la Moneda es una fuerza realmente brutal, donde se utilizan aviones, carros de combate Desproporcionada. contra personas que estaban armadas con fusiles. con La fusiles. famosa fotografía de Allende con el casco colocado en la Moneda muestra claramente, y rodeado de varias personas del grupo de amigos del presidente, que era una especie de guardia presidencial, que iban armados prácticamente con fusiles de asalto, ¿no? Que no podían hacer ningún tipo con muy pocas horas iban a ser o rendidos o iban a morir combatiendo. No había ninguna posibilidad de salir de la Moneda de ninguna forma. Entonces es un operativo brutal en el que no solamente el objetivo es acabar con Allende, sino que acabar con lo que representaba la democracia, la Constitución chilena, que era la Moneda, la casa presidencial, donde todos los presidentes, indiferentemente de su ideología, habían residido durante las últimas décadas en Chile. Por tanto, nos encontramos con que ya la Casa de la Moneda está ya en llamas, las tropas de Pinochet han entrado ya, Pinochet ha hecho salir a las mujeres, y entonces ¿qué?
No, Pinochet no ha hecho, yo no creo que ni Perdón, siquiera... Pinochet, no, Salvador no, Allende. ese Salvador que Allende tiene es el el palacio, que... Es un acuerdo entre, claro, entre los que están claro, dentro y los que están fuera, donde claro. se llega a un acuerdo en que se le da una serie de minutos para Sí, que salga. Entre ellos sale sí. la hija de Allende, Sale la la mayor, hija, sí. que luego se suicidó Sí, en, en La Habana. en La Habana, Sí. ¿no? Sale, ella quería quedarse con su padre y al final su padre la convence. Salen Sí. algunos médicos que luego han sido, el médico personal de Allende también sale, y algunas personas que luego se han convertido en testigos de cargo contra Pinochet, ¿no? Pero Salvador Allende se queda. Sí, Salvador Allende se queda Obliga a su con- hija a salir, que no quería, y él se queda. y a otras personas y a todos los funcionarios que quedaban dentro, salvo un grupo de personas muy cercanas a Allende que se quedan para protegerlo y mueren con él, ¿no? Salvador Allende se suicida. Al final no es atrapado por las Bueno, tropas. Está claro que todos los testimonios que hay hasta ahora, nuevos que han salido, de autopsias nuevas, demuestran que, bueno, que se suicida simplemente para no caer en manos del enemigo. Todos los cuerpos de las personas que estaban dentro de la prisión, personas que fueron incluso algunos de los grupos de amigos del presidente, de guardianes de Allende, fueron detenidos, todos desaparecieron. Realmente el comportamiento de los militares chilenos fue brutal. Las personas que fueron detenidas dentro de la Moneda nunca se encontraban sus cuerpos, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues me imagino que Allende decidió que el camino más fácil era pues suicidarse, ¿no? Eso es algo que no, tampoco creo que tenga tanta importancia en la historia, si te suicidas o mueres. Él combatió hasta el final y además yo creo que mostró que no era solamente una persona respetada, sino incluso una persona valiente, ¿no? De enfrentarse a un golpe de esas características con una actitud histórica, ¿no? En su propio discurso, que es un discurso que se radió en diferentes radios de Chile, que ha quedado para la historia, muestra que en ningún momento hay ninguna actitud de soberbia, al contrario, él dice que es el presidente constitucional y que va a morir siendo el presidente constitucional de Chile. La siguiente cuestión que vamos a afrontar os afecta a los dos, ¿no? Porque tenéis perspectivas distintas. Es el régimen del terror. Muerto Salvador Allende, Pinochet en el poder, comienza el régimen del terror, que se traduce en una represión brutal contra todas las facciones de izquierdas. Y entonces os pregunto a Gervasio por esa represión, cómo se tradujo, cómo se llevó a cabo, con qué sistemática. Y al cónsul me gustaría que nos explicase cómo era la vida en el régimen, cómo fue Chile durante el régimen. Si queréis empezamos primero, ya que hemos empezado con el régimen del terror, que nos contarás un poco a partir de ahí. Bueno, ellos lo tenían muy fácil, realmente las listas de funcionarios del gobierno de Salvador Allende, de altos funcionarios, tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista y también de la izquierda extraparlamentaria que representaba el movimiento de izquierda revolucionaria, estaban en las listas, eran públicas. Entonces se dedicaron a perseguir a estas personas e intentar detenerlas, torturarlas y hacerlas desaparecer. Durante los primeros meses después del golpe, en el 73, hasta finalizar el 73, hubo una gran represión brutal que yo creo que se dividió en dos partes. Una fue muy dirigida, muy selectiva contra personas vinculadas al régimen de Salvador Allende, donde no solamente había políticos, sino también había poetas, había cantantes como Víctor Jara, había personas que habían sido, estaban adscritos como simpatizantes del régimen de Salvador, del gobierno de Salvador Allende, no era un régimen, era un gobierno democrático, era la democracia chilena, era un gobierno legal totalmente, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, Pinochet decidió, formar lo que se conoció posteriormente como la Caravana de la Muerte, que fue un grupo de operaciones especiales, ¿no? Dirigida por el general Sergio Arellano Starr, que según algunos testimonios recogidos posteriormente fue quien convenció a Pinochet de la necesidad de que se pusiera que fuera él que dirigiera el golpe de Estado, con otros oficiales del ejército muy famosos posteriormente porque están implicados en crímenes de lesa humanidad, como el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats, como el asesinato en Washington de Orlando Letelier, que había sido ministro de Defensa con Salvador Allende. Es impresionante que haya operaciones de este tipo fuera de las fronteras del país. Estamos hablando de un asesinato que se lleva a cabo en Estados Unidos. Incluso más, no solamente contra adscritos al régimen, al gobierno de Salvador Allende, sino que incluso intentan matar al vicepresidente, que había sido vicepresidente durante el gobierno de Frei, Bernardo Leyton, que era simplemente un demócrata cristiano que había criticado durísimamente la intervención el golpe de Estado, ¿no? Entonces, esta Caravana de la Muerte recibe órdenes de Pinochet de dirigirse hacia el norte de Chile, donde estaba habiendo bastante represión, donde había bolsas todavía de personas que estaban intentando organizarse.
con muchas dificultades, porque realmente el ejército entró a saco en todas las delegaciones. Había muy poca gente que creyese en Chile que iba a haber un golpe de Estado tan brutal como el que hubo. O sea, ni siquiera se habían organizado. Todo eso que se ha contado de armas, que había armas, es absolutamente mentira. Por ejemplo, en Calama, donde la Caravana de la Muerte hizo auténticas ejecuciones extrajudiciales, el propio personas vinculadas al régimen militar aseguran que el día después del golpe, el mismo día del golpe, no hubo ningún momento de fricción, no se escuchó ni un solo disparo. Nadie se puso en contra del golpe, la gente asumió el golpe y se fue a sus casas, y ahí empezó una represión brutal. Entonces, todo esto se desarrolla con una estrategia de crear el terror y obligar a la inmensa mayoría de los chilenos que apoyaban a Salvador Allende, o una de dos, o a salir del país o a silenciar su cometido en el posterior desarrollo de la historia de Chile. Ya que hemos hablado de régimen del terror, y por concretar un poco la crueldad, ¿algún ejemplo de torturas que se emplearan en interrogatorios? Mira, yo te puedo asegurar que yo... Sin entrar en detalles escabrosos. No, yo he viajado por muchos países y tuve la mala suerte, tuve la posibilidad de entrevistar a personas torturadas en Chile, ¿no? Y en Chile se utilizaron formas de tortura que yo no había escuchado hasta ese momento en ninguna parte del mundo, ¿no? Formas de tortura en las que se utilizaron animales, por ejemplo, ¿no? Las mujeres eran, por supuesto, sistemáticamente violadas cada vez que eran detenidas, y incluso se les introducía a las vaginas ratones. Se utilizaba la tortura psicológica. Por ejemplo, una manera de torturar en Chile era hacer un montaje televisivo en el que la persona torturada bajo los efectos de las drogas, él veía un informativo donde un presentador contaba que habían sido detenidos los hijos y la esposa del torturado, y que si el torturador no hablaba iban a ser ejecutados. O sea, montajes tremendos psicológicos que hicieron muchísimo daño, ¿no? E incluso llegó una época en el año 87 a entrevistar a una mujer que había sido... ella pertenecía a un sector, digamos, de oposición vinculada a una organización de derechos humanos, y durante una época, sabiendo que todas las mujeres que eran detenidas por la policía política de Pinochet, especialmente por la DINA y después por la Central Nacional de Informaciones, iban a ser violadas, ellas se preparaban psicológicamente para soportar la violación como parte de la tortura, ¿no? Y esta chica, pues era una chica verdaderamente físicamente no era muy bella, era una persona pues normal, y la tuvieron 3 días desnuda, colgada de unas barras, y continuamente los torturadores pasaban por su lado y la insultaban diciéndole que era tan fea que no valía la pena ni siquiera violarla, ¿no? Al final, cuando ella fue liberada, 2 años después, ella se quejaba de no haber sido violada, y se quejaba especialmente de no haber sido violada porque su cuerpo no era lo suficientemente bello para tener ese honor, ¿no? Había sido absolutamente destruida psicológicamente, y esta persona lo pasó muy mal, ¿no? O sea, realmente la forma de torturar en Chile... Tremenda, descargas eléctricas también. Bueno, eso era algo que se utilizaba en muchos países del continente, porque se utilizó en el golpe de Estado de Uruguay del 73, ya los militares brasileños lo habían utilizado, se había utilizado también en Centroamérica, en Guatemala, donde empezaron el terror de los desaparecidos años anteriores a Chile, pero realmente en Chile se utilizaron formas de tortura muy bien preparadas, y sobre todo para intentar destruir psicológicamente a las víctimas. Dice el cónsul, médicamente supervisada, supongo, para no cometer el error de que el prisionero muera, ¿no? Para prolongar su agonía. Exactamente, claro. No queremos entrar en más detalles escabrosos porque nuestro programa no se centra en esas cuestiones, pero sí sirve para entender hasta qué punto de sadismo, de crueldad se empleó para atacar a todos los presuntos enemigos del régimen. Digo presuntos porque imagino que en las garras de esos interrogatorios que haya también gente absolutamente inocente, como ocurre siempre en estos casos. Lo más importante... pero es que la tortura uno piensa que el problema de la tortura era un problema de encontrar información destinada a identificar enemigos armados que pudieran atentar en contra de la dictadura. Pero es que esto no era así. No se trataba de este problema, o sea, eso es lo más increíble. Pues dice, bueno, no, sí, claro, es que ¿por qué había que torturar? Porque había que encontrar gente que pudiera matar a los militares. Pero no era así. Porque no había. Claro, no, porque torturaban sistemáticamente, como mucho para obtener información. Y la gente eran inocentes, o sea, era gente que era de filiación de izquierda
y le torturaban sistemáticamente a todo el mundo. Entonces, al principio uno pensaba esto, no, si lo que andan buscando es información. Pero no, era una cuestión de destrucción del enemigo, era considerado la destrucción psicológica, moral y física de aquel que había sido afín e integrante, partidario de los partidos o del gobierno de Salvador Allende. Una gran responsabilidad en esta situación también la tuvo el Poder Judicial chileno. El Poder Judicial chileno se puso totalmente de parte del golpe de Estado. En el año 76 se habían presentado 5.000 habeas corpus. El habeas corpus es Recurso de amparo. un procedimiento judicial que se presenta cuando una persona desaparece, con la idea un poco de obligar a los secuestradores a entregarla, sean incluso personeros del gobierno o personeros de los cuerpos de seguridad. Y estas 5.000 recursos de amparo o habeas corpus, solamente uno se admitió a trámite, hasta el 76. O sea, los 3 años más brutales de la dictadura y de la tortura y de la represión, muy duro, solamente un habeas corpus se aceptó a trámite y al final la persona se consiguió localizar muerta. O sea, que el Poder Judicial hizo la vista gorda. Fue totalmente complicidad absoluta con el régimen militar, ¿no? Y esto duró hasta el año 90 prácticamente, e incluso después del 90, con los primeros gobiernos de la concertación democrático, también había en los sectores estratégicos del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema y en los principales organismos judiciales del país, había gente muy relacionada y vinculada al pinochetismo. Muchas gracias, Gervasio, y el cónsul. Nos ha quedado muy claro el régimen de terror. Realmente el testimonio es estremecedor. Ahora, antes de pasar a una afirmación que hacían los adeptos al régimen, y que siguen haciendo, el tema de la mejoría económica que sufrió Chile, gracias a Pinochet, pero antes vamos a irnos brevemente a publicidad y seguimos analizando el caso. Uno de los aspectos que resaltan, hablando de la dictadura de Pinochet como positivos, es el de la mejoría económica que sufrió el país. Se habla que con Salvador Allende el país no acaba de despegar económicamente y que con Pinochet, sin embargo, esto sí que tuvo lugar. Entonces es obligado preguntarlo ahora después de ver el régimen de terror instaurado. ¿Es cierto eso? Yo diría que no es cierto en alguna medida y es cierto en cierta medida. O sea, Allende gobierna 3 años, Pinochet gobierna 17 años. Pinochet gobierna provocando un desastre económico los primeros 15 años que gobierna. Y en los últimos 2 años, los últimos 3 años, se produce efecto de una política neoliberal, efecto de una política con toda clase de garantías al mundo empresarial, se produce una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto muy alta. Pero esto es a costa de un nivel de empobrecimiento que yo la primera vez que regresé a Chile en 1988 no había visto jamás en Chile. Reprimidos los sindicatos, reprimidos los partidos, exiliados, ejecutados o reprimidos los dirigentes sociales, dirigentes políticos, sindicales. El mundo empresarial tenía toda clase de garantías, el mundo empresarial empezó, la clase pudiente más poderosa empezó a enriquecerse. Y esto es crecimiento del Producto Interno Bruto. Si tú me dices esto es desarrollo, esto no es desarrollo. Cuando Pinochet se va, el Producto Interno Bruto chileno es de un 9%, pero a costa de unas condiciones de vida absolutamente de expoliación, de explotación brutal de todos los sectores trabajadores chilenos, que además no tenían ninguna posibilidad de manifestarse porque estaban totalmente reprimidos. Entonces uno dice, bueno, claro, después de 17 años algo pasó. Sí, hombre, claro, algo pasó. A los sectores pudientes se le dieron toda clase de garantías y a los sectores asalariados quedaron más empobrecidos que nunca. La clase media prácticamente estuvo a punto de desaparecer. Entonces hay unas ciertas constantes al final del gobierno de Pinochet de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero es a costa de un sacrificio tan grande que probablemente si nos hubiesen preguntado en 1973, si hubiésemos tenido la posibilidad oiga, ¿usted estaría dispuesto a exiliar a 500.000, a matar a 3.000, a hacer toda esta brutalidad que se lanzó sobre el país a cambio de que en 1988 pues hubiese una alta tasa de crecimiento productivo? Yo creo que los chilenos habrían dicho que no.
No, aparte hay una cosa importante, yo creo que Chile no era un país, antes del golpe de Estado, no era un país, era un país de los países más desarrollados de América Latina. Durante la época de los años 60, incluso de los años 50, el país mantenía era uno de los, al lado de, por ejemplo, Bolivia, al lado de Perú, supuesto, al lado claro, de eso Ecuador, sí. al lado Sí, de sí, sí, Colombia, sí, sí, al sí. lado de Brasil. Sí. Quizás el único país que Sí, se podía sí, sí, parecer sí. económicamente era Argentina. Sí. Era un país con unos niveles económicos muy elevados a la media de todo el subcontinente latinoamericano. Entonces, claro, realmente era como decir, no, es que llegó Pinochet y llegó el desarrollo. Era un país desarrollado, era un país que tenía una clase media muy pudiente, una clase media muy abierta y una clase media políticamente muy preparada. De hecho, la década de los 60 es una década llena de gobiernos distintos que permite el sistema democrático, ¿no? Es cierto que cada vez pues, se va el país yendo más hacia la izquierda, pero esto también ocurre cuando hay una democracia. En la democracia cada partido presenta sus programas políticos y los ciudadanos son los que eligen, ¿no? Ha quedado muy clara, porque además viene muy bien para a la hora de intentar valorar esas mejorías presuntas, pues ver un poco incluso la situación previa. Nos quedan muchas cosas de las que hablar, y entonces os voy a rogar que conforme vayan saliendo nuevas cuestiones seamos breves, porque el programa tiene la duración que tiene, y es que el problema de estas cuestiones es que se abarcan tantas cuestiones de interés que es casi imposible, ¿no?, cerrar. Pero vamos a intentar que brevemente, por ejemplo, me habléis del papel de los militares. Es decir, brevemente, los militares entonces estuvieron apoyando de forma unánime a Pinochet. ¿Eso realmente fue así? Pregunto. No, yo creo que cuando se produce el golpe de Estado hay militares dentro del ejército. De hecho, el general Sergio Arellano Estar, que es un hombre muy importante en todo el modelo de represión, era el 31 de la escala de mando, del escalafón militar. Estaba en el puesto 31. El 31. El 31. Y ya él es absolutamente ascendido, entre comillas, a un cargo de programador de la represión por parte de Pinochet, porque en ese escalafón había militares que estaban totalmente en contra del golpe. O sea había otros militares que aceptaron el golpe, pero no aceptaron la represión brutal del golpe. Entre ellos, por ejemplo, el general Lagos. El general Lagos estaba en Antofagasta, era el jefe de la primera región militar y se enfrentó claramente a los miembros de la Caravana de la Muerte, se enfrentó al general Sergio Arellano Estar cuando llegó allí para intentar unificar criterios en los consejos de guerra, que en realidad fue liquidar a todos los opositores. Hubo generales que fueron torturados, hubo generales que murieron, hubo generales que se suicidaron, hubo generales que fueron encarcelados. Realmente, no solamente generales, también comandantes, capitanes, tenientes. Lo que pasa es que yo creo que el modelo de represión fue claramente dirigido para que nadie se atreviera a levantarse en armas contra los programadores de la represión brutal. La primera represión es en contra los mismos militares. No, me ha quedado muy claro, además, es interesante eso de que era el número 31 en el escalafón el que es un artífice, porque al telespectador le debe quedar la imagen pues, de esa llamada, ¿no? Como si uno fuera buscando quién se quiere hacer responsable de todo eso, quién quiere llevar a cabo esos planes, en la policía, y ir viendo a altos generales decir que no, hasta llegar al 31. Vemos, por tanto, un recorrido muy amplio que por lo menos deja a la cúpula militar como que sí, a favor del régimen, me refiero del golpe de Estado y de ese cambio político, no a favor de esa represión. El general Lagos, por ejemplo, cuando se produce en el año 73 en su región militar, entra la comitiva famosa, la Caravana de la Muerte, y asesina a 72 personas que habían sido condenados en consejos de guerra a penas de cárcel que iban de 2 meses. Por ejemplo, el abogado y periodista Carlos Berger había sido condenado a 2 meses de cárcel porque se había negado a emitir proclamas golpistas en la radio que él dirigía, Radio El Loa, en el norte, ¿no?, el día del golpe, hasta 20 años. Estaban todos condenados en consejos de guerra, ¿no? Entonces llega la comitiva, había sentencia y en consejos de guerra, y la comitiva del general Arellano llega, ¿no?, saca a toda esta gente de la cárcel, entre ellos 26 personas en Calama, y los ejecuta a todos, porque realmente estaban limpiando, estaban intentando mostrar que la represión iba a ser brutal, iban a hacer un modelo de represión brutal. Ejecutar a una persona que tiene que estar 2 meses en la cárcel. Sí, llevaba 1 mes en la cárcel, llevaba 1 mes, e incluso el caso de Carlos Berger es un caso tremendo, porque su madre se suicidó 14 años después, se tiró de un 8º piso, 14 años después de la muerte y desaparición de su hijo, nunca se encontró su cadáver. Su esposa, Carmen Hertz, que en este momento, según me decía el cónsul, es embajadora en Budapest, ella ha sido una de las abogados litigantes en todos los casos contra Pinochet que se han hecho judicialmente. Ella incluso ha vivido momentos muy duros, ¿no? Su propio hijo, que yo lo conozco personalmente hace muchos años, ha vivido momentos muy tremendos en su vida personal.
y hasta el punto de que lo que indica que la represión contra las víctimas no solamente provoca que la víctima muera o desaparezca, sino que la familia queda verdaderamente golpeada durante generaciones, ¿no? Entonces, esto era el ambiente, pero había generales, por ejemplo, el general Lagos presenta la dimisión. Él va a Santiago y le dice al general Pinochet: yo no admito que en la zona bajo mi mando tú mandes a un general que haga lo que le dé la gana y mate a todo el mundo. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a mi conciencia con todo esto? Y presenta la dimisión. Entonces Pinochet en el año 76 lo manda a la reserva activa, mientras Arellano Estar es ascendido. O sea, el culpable es ascendido y el que se muestra de una manera absolutamente de una manera legal es marginado. Con suerte, marginado con suerte si no hay todavía. Sí, porque tenía peores. Era un general que tenía una gran prestancia y era un hombre muy conocido y muy reconocido en el ejército chileno y no se le podía liquidar directamente, ¿no? Avanzamos, porque estamos ya llegando a la parte final del programa. Pinochet es un modelo de convicción. ¿Qué busca? ¿Enriquecimiento personal? ¿Realmente hay una motivación ideológica? ¿Qué hay? Muy brevemente, señor cónsul. Yo no creo que haya una motivación ideológica. Yo creo que Pinochet es una personalidad autoritaria, ambiciosa, brutal, que el problema es que es un hombre que nunca habría llegado a donde llegó de no haber pasado las cosas que terminaron porque él fuese comandante en jefe del ejército. Era un general que nadie pensaba que iba a jugar ningún papel en la historia de Chile. Prats podría haber jugado algún papel importante en la historia de Chile, pero nunca nadie se imaginó que Pinochet iba a llegar a ser. Entonces, Pinochet no es un hombre que, de no mediar las circunstancias que se dieron, las desgraciadas circunstancias que se dieron, Pinochet no habría sido nunca más allá de lo que había llegado en el escalafón de los generales, ¿comprendes tú? Entonces no es posible decir, que se trata de un gran estratega que preparó el golpe, que llamó al resto de las ramas de la... No, es más, él es un conspirador de última hora. Él es realmente lo que pasa con Pinochet, la verdad de Pinochet, que Pinochet es un traidor de última hora. Esa es la verdad de su comportamiento final. Por eso, y como es el comandante en jefe del ejército, y el ejército es la rama madre, que reúne el mayor cantidad de efectivos, que son mucho más influyentes que la Fuerza Aérea y que la Armada, entonces, pues, por tanto, él tiene que dirigirlo. Entonces está en esa alternativa, y cuando esa alternativa, entre otros Arellano Estar, gente de la Armada y gente de la aviación, le dicen, oye, tú tienes que ponerte al frente, él dice que sí, alterando su postura, que era pro defensa del gobierno. Se adapta. Patricia Verdugo en uno de sus libros dice, y el general Pinochet, reunido frente a un grupo de generales, les dice que nadie se mueva porque aquí puede haber sangre de general. Él amenaza a los generales para que nadie se mueva en contra del gobierno de Allende. Y luego resulta que él a última hora se suma al golpe y lo encabeza y hace un gobierno de una brutalidad absolutamente desconocida en la historia de Chile. Impresionante testimonio. No, lo que yo pienso que verdaderamente Pinochet el golpe lo da porque se encabeza un golpe porque no le queda otro remedio, siendo el jefe del ejército chileno. Y llega en un momento determinado, bueno, se onubila de poder, se deja influir por ser el poder muchas veces produce en personas, en personas pusilánimes como es. Yo creo que era una persona pusilánime, pues lo que dice el señor cónsul, una deformación y un intento de decir yo soy ahora que tengo que mandar aquí, y sus declaraciones son públicamente insensatas para la historia. Dice, aquí no se mueve una hoja sin que yo lo ordene, aparece con esas gafas negras que realmente nunca había utilizado durante el periodo de Salvador Allende. A Pinochet se le ve junto con Fidel Castro en algunas fotos históricas que están los dos juntitos, ¿no? Un viaje que hizo Fidel Castro a Chile. Entonces, realmente yo creo que él al principio se deja totalmente bloquear por esta necesidad de poder y después se enriquece. Ahí está la historia. La historia ha demostrado que no lo hizo por amor a la patria, sino también lo hizo por enriquecimiento propio, y ha sido lo que ha llevado a Pinochet a sus momentos más duros en Chile. Hablas de la historia y es cierto que a lo largo de ella muchos de los dictadores más sanguinarios han sido precisamente gente mediocre aupada a esos puestos de poder por cuestiones meramente accidentales. A veces el azar provoca baños de sangre.
Como en este programa analizamos hechos, y sobre todo del pasado, aquí podríamos entrar a valorar cuestiones sobre qué opinan los chilenos hoy día, qué hubiera pasado si Pinochet hubiera sido sentenciado, pero no podemos abarcar esos contenidos que serían muy interesantes. Me interesa más, por ir ya cerrando, cuál fue el papel de la comunidad internacional. Porque claro, ahora analizamos estos hechos tan salvajes, tan atroces, y la pregunta que siempre surge es, ¿y qué hacía el resto del mundo? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacía Estados Unidos? ¿Qué hacía...? Bueno, Estados Unidos es un cómplice, coautor del golpe de Estado de Pinochet. Después del golpe de Estado de Pinochet, el gobierno de Nixon y Kissinger prestaron todo el apoyo que pudieron, no obstante saber los horrores que estaba provocando el gobierno de Pinochet en Chile. Esto es cada vez más, digamos, es un hecho que hace mucho tiempo sostenemos, pero en las últimas publicaciones, incluso con la desclasificación de los papeles de la CIA, Estados Unidos, pues cada vez se ha sabido hasta qué punto, no obstante la repugnancia que podía provocar un régimen de este tipo, sin embargo, pues el apoyo de Estados Unidos se mantuvo durante los gobiernos que siguieron después de Nixon. La comunidad internacional, desde un cierto punto de vista, la comunidad internacional recibió a muchísimos exiliados chilenos, recibió a la gente que pudo salir, que pudo huir del país, entre los que me cuento, pudimos marcharnos y así evitar caer en las manos de la dictadura. Hubo un apoyo importante de una serie de países, entre los cuales se puede mencionar perfectamente la postura que tuvo la República Democrática Alemana, que tuvo Cuba, que tuvo México, Italia también recibió refugiados chilenos. Entonces, pues hay un apoyo de la comunidad, pero un apoyo que es solidario puntual con ciertas personas, pero no un apoyo así contundente, concreto, importante. Es verdad que hubo también ofrecimiento de ciertos países más beligerantes contra Pinochet que dijeron, si usted quiere actuar en contra de él, nosotros le ponemos medios a su disposición, cosa que no se hizo. Es decir, hubo diversas solidaridades, pero no hubo una actuación de consuno. De acuerdo, esa era un poco la conclusión que quería... No hubo una actuación de consuno, sí, que claro no hubo que no. realmente una opinión. No. Bueno, debemos ya acabar, porque efectivamente el programa pues, tiene una duración muy limitada, que para temas de esta índole pues, queda muy escasa. Muchísimas gracias a estos invitados de alto nivel que nos han permitido pues, tener una visión muy completa de un episodio de la historia que todavía hoy está un poco pendiente de resolver, sobre todo fruto del fallecimiento del dictador. Como digo, muchas gracias. Para quien esté interesado en tener más documentación, precisamente Gervás Sánchez tiene un libro, La caravana de la muerte, donde pues, hay también un testimonio gráfico y demás impresionantes sobre este conflicto. Y sin más, nos tenemos que despedir. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos una vez más y pues nada, emplazarles a la cita de la semana que viene, donde seguiremos con un nuevo episodio siniestro de la historia. Muy buenas noches.